Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, perdón. Este segundo, este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy domingo 9 de noviembre del 2025. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Hoy domingo 9 de noviembre del 2025, siendo las 9 de la noche con 2 minutos. Vamos a dar un minutito de lo que incorporan otros compañeros. Buenas noches, Jorge. Hola, profesor, es que no lo escuchaba. Buenas noches. Sí, vamos a dar un segundito ya en lo que se incorporan. Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta. En esta segunda sesión de este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, en la sesión anterior, en la primera sesión virtual, síncrona, perdón, se estuvo viendo lo referente a cuáles son los elementos que integran este módulo. Entre ellos, bueno, pues se identificaron los retos que hay que ir realizando para poder culminarlo de manera satisfactoria. Habíamos dicho, bueno, pues que estaban el reto 1, que era un cuestionario, que era sobre las nociones del derecho procesal administrativo, que era un cuestionario, un reto 2, que era la entrega de un archivo, que era sobre el proceso judicial, en donde tenían que identificar en este reto 2 5 sentencias, elegir 2 de estas 5 sentencias, que puede haber sido la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, la ley del comercio exterior, la ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ley de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado y la ley del seguro social. Elegir 2 de estas sentencias que tenían impacto respecto de estas normas. Y una vez que se hubieran elegido estas 2 sentencias, pues analizarlas conforme a identificar las partes que intervienen en este proceso. Las partes, la parte actora, la parte demandada, que es en su caso, bueno, pues sería la autoridad, y la autoridad jurisdiccional pues estaría dándole a uno la razón. Recuerden que una sentencia puede confirmar, puede modificar o puede revocar una resolución. De tal suerte que tú te inconformas con una sentencia, con una determinación de la autoridad, y la autoridad judicial va a revisar lo que se le está planteando y puede ser que confirme, que diga sí, efectivamente fue dictada conforme a derecho, puede ser que modifique y que diga sí, esto parcialmente tiene sentido, tiene razón, te confirmo esto, y hago una adecuación, esto otro no te lo confirmo, y que se dé una modificación, o puede ser que revoque y diga, queda sin efectos esa clausura, queda sin efectos esa multa y la revoco y deja de tener efectos. También se debe de explicar el objeto de la sentencia, cuál es el fin que pretende la emisión de la sentencia en cualquiera de estas leyes, las pruebas que se ofrecieron en materia de derecho probatorio. Es muy importante que cada uno de esos elementos sirvan como base para acreditar o, en su caso, desvirtuar una situación en particular, ¿sí? La resolución, pues, ¿a cuál de las partes se dio la razón? Porque una resolución puede confirmar, puede modificar o puede revocar. Y entonces, bueno, pues en este reto 2 se elabora ese documento en Word donde se va a hacer
ese análisis de cada una de esas sentencias y bueno, pues al final, realizar una reflexión final donde expongas las ideas que sinteticen tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes que te dejó esa actividad, ubicando 2 referencias al menos. También viene el reto 3, que también es de envío. En el reto 3, que es el referente a incidentes en el proceso administrativo, es importante, bueno, pues aquí participar en un foro y en ese foro, bueno, pues implica el presentarse con los compañeros, decir tu nombre, la edad y algunas características que quieres compartir con tus compañeros. Y también en esa participación en el foro implica compartir un caso hipotético en donde se plantea una cuestión incidental, dentro de un proceso administrativo. Ese es un caso hipotético que se plantea, que cada uno lo plantea. Y bueno, pues leer las aportaciones de los compañeros y hacer una retroalimentación, al menos a un compañero, una retroalimentación, en donde manifiestes tu conformidad o inconformidad, es decir, estás de acuerdo por esos motivos, por aquellos, etcétera, pero algo más de fondo, más de decir de, está muy bien lo que tú dijiste y ya se acabó, sino hacer una opinión más de fondo. Es importante, pues, en este reto 3 que se dé de esa manera, de esa naturaleza. Y además, pues hay que redactar un ensayo en el que se aborde la improcedencia y el sobreseimiento de los incidentes en materia administrativa. Este ensayo, pues, debe desarrollarse al menos en 3 cuartillas y un mínimo de 3 referencias bibliográficas. Y desde luego hacer las capturas de la evidencia de la participación en el foro. Eso es para el reto 3. Para el reto 4, que también es muy importante, se parte pues de una introducción en donde se hace el planteamiento si se logra identificar los procesos especiales en materia administrativa, si se distinguen los requisitos para sustanciarlos, es decir, para llevarlos a cabo, para realizarlos. En este reto, bueno, pues se estaría dando esa respuesta a esas interrogantes, logrando pues potencializar las habilidades para desarrollar un proceso especial en materia administrativa. ¿Cuáles procesos especiales nos dice el reto 4? Pues son básicamente 4 procesos especiales a saber: lo que es el juicio de lesividad, lo que es el juicio en línea, lo que es el juicio de resolución exclusiva de fondo y lo que es el juicio en la vía sumaria. Una vez que haya seleccionado uno de esos juicios, vas a realizar una infografía. Una infografía se refiere a elaborar así como una estructura donde estés abordando qué es ese juicio, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación del procedimiento para poder realizar ese juicio, el de lesividad, en línea, el de resolución exclusiva de fondo o el de la vía sumaria, y desarrollar un ejemplo de la aplicación. Eso es en el reto 4, que es muy importante. En este reto 4, entre otras cosas, bueno, pues debes de insertar esa infografía o al menos el enlace en donde se pueda estar revisando para ver que cumpliste pues a cabalidad el juicio que tú decidiste escoger. Finalmente está otro reto que es el reto 4, perdón, el reto 5, que es una entrega de un archivo en donde precisamente en el reto 5 se parte de unos planteamientos que es el saber si se conocen los diferentes recursos que se pueden interponer en los procesos administrativos y fiscales, así como los supuestos de procedencia y el trámite de cada uno de los recursos. De tal suerte que se pretende que se analicen 4 casos hipotéticos en donde, por ejemplo, me permito leer uno, que es el caso hipotético número 1, en donde, por ejemplo, un ciudadano promovió un juicio administrativo impugnando la boleta de infracción de tránsito, que contiene una multa equivalente a 250 UMAS, unidad de medida y actualización, que equivale a 21,122 pesos con 50 centavos, impuesta por un oficial de la estación del aeropuerto de Guadalajara, de la Coordinación Estatal en Jalisco de la Policía Federal, que pues vale la pena decir que ya está extinta y que ahora quien lleva esas funciones pues es la Guardia Nacional. Una multa liquidada por el promovente, es decir, la pagó
Y en la demanda solicita la devolución del pago realizado. Lo denomina pago indebido porque considera que no fue válido esa multa que se le impuso. Total que presenta una demanda y a la demanda recayó el número de expediente, es decir, se le asignó un número de expediente para llevar un orden secuencial dentro de lo que trabaja el juzgado y fue sustanciado, es decir, fue realizado, fue llevado en la tercera sala regional del occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitiendo una sentencia, es decir, dictando una sentencia el 15 de enero del año, aquí lo menciona, 2019, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana, es decir, quedó sin efectos lo que había determinado la autoridad, en este caso el elemento de tránsito. Y se condenó a la autoridad demandada a efectuar la devolución de la cantidad correspondiente, o en su caso realizar las gestiones correspondientes para que se lleve a cabo la aludida devolución, concediéndole para tales efectos el plazo de un mes. Al haber transcurrido en exceso el plazo otorgado a la autoridad demandada, ésta no ha dado cumplimiento a la sentencia. Ante tal omisión del cumplimiento de la sentencia, ¿qué recurso procede? Entonces, de los recursos que ya se estudian y que se plantearon ahí, como es el recurso de revisión, el recurso de reclamación y queja, el juicio de amparo administrativo, tienes que hacer un análisis para ver en este caso, cuando no hay un incumplimiento de sentencia, ¿qué es lo que procede ante ese incumplimiento de sentencia? Hacer un análisis para ver cuál es de los procedentes, el recurso procedente o el juicio procedente. Y así se mencionan 4 casos hipotéticos que tienes que ir resolviendo en un archivo en Word, en donde de respecto del caso 1, lo que procede es este juicio y lo considero por esta motivación y esta es la fundamentación. Después de eso también tienes que haber dado pues respuesta a cada uno de esos 4 casos hipotéticos, integrando un desarrollo que realizaste para cada caso para sustentar esa resolución que estás proponiendo. Tienes que realizar un video y en ese video, única y exclusivamente, se va a desarrollar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. En el video, pues, no se va a incluir, repito, no se va a incluir el análisis de cada uno de esos 4 casos hipotéticos. ¿Qué es lo que se va a incluir en ese video? Única y exclusivamente esta conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Desde tu particular punto de vista, vas a hacer una conclusión, pero no vas a incluir, pues, el análisis de cada uno de ellos. Entonces, repito, en este reto 5, hay 4 casos hipotéticos. En cada uno de esos 4 casos hipotéticos, vas a realizar una lectura de cada uno de esos 4 casos hipotéticos, vas a determinar cuál es el recurso o juicio que procede, ya sea que sea el recurso de revisión, el recurso de reclamación, ya sea la queja, el juicio de amparo administrativo, y estar respondiendo en un archivo de Word cuáles son el recurso que procede en cada uno de esos 4 casos hipotéticos. Y aparte vas a realizar pues un video, como ya te decía, en donde solamente vas a desarrollar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. En el video no vas a hacer el análisis, sino que ese análisis lo haces por escrito y lo incluyes en el Word. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tienes que hacer un video, pues, donde solamente vas a desarrollar esa conclusión. Es importante, pues, que integres la liga del video al archivo de Word y una impresión de la pantalla, de la captura de pantalla, donde quede evidenciado, valga la redundancia, que realizaste ese video y obviamente debes de tener cuidado que ese video que vas a realizar, por ejemplo, en YouTube o el enlace, pues que sea de acceso público, porque en algunos casos me compartían un video, pero resultaba que el acceso pues era restringido, era un documento privado. Entonces es importante que cuides esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahorita hemos hecho? Hasta ahorita, lo que hemos hecho, pues es eso. Recapitular sobre los alcances del reto 1, reto 2, reto 3, reto 4 y reto 5. Buenas noches, Federico. Un gusto que te incorpores. Estamos ofreciendo una recapitulación de lo que incluye cada uno de los retos para abordar algunos temas de las lecciones. Bienvenido. Al igual que Jorge, Federico, buenas noches.
Por ejemplo, una pregunta, diferentes 5 donde es mención del video, que es una, digamos, como una breve conclusión. No refiere en instrucciones tiempo, eso es, no tiene límite de tiempo. En el video que vas a realizar de este reto 5 no hay un límite de tiempo en particular. Puede ser a lo mejor en 2, 3 minutitos, 5 minutitos, no sé. Muy sencillo. Haces una síntesis de de la importancia de estos recursos y lo manifiestas. Es importante que realices ese video para que puedas tener la capacidad de sostener una argumentación, una fundamentación y que hagas la expresión pues podemos decir ante tu asesor, y esa es la importancia. Entonces no hay una temporalidad. Puede ser breve y sustancioso, y ya nada más haces por escrito en tu archivo de Word el análisis de cada uno de los 4 casos hipotéticos. No sé si haya quedado claro, Jorge. Sí, recuerdo. De acuerdo. Federico, gracias, buenas noches. Bienvenido. No sé cómo vayan, cómo vas en el avance. ¿En qué vas, Federico? Vamos a ver aquí en el chat. Buenas noches, muchas gracias, maestro. Ok, muchas gracias, Federico. Bueno, como les digo, bueno, yo estoy a la orden para cualquier duda, cualquier consulta. Particularmente hay algunos temas que les voy te decía Federico, que cómo ibas en tu avance. ¿Todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, continuamos haciendo aquí la exposición a manera de retroalimentación. Muchas gracias, Federico Jorge. En la lección, bueno, pues está el tema del derecho procesal administrativo. El objeto de este derecho procesal administrativo, pues, es la solución de controversias a través de un proceso judicial que emite una resolución de un tribunal respecto de un caso expuesto. En México existen 3 tipos de funciones: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial o jurisdiccional. Aquí la que nos importa, pues, es la función judicial o jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en esta función jurisdiccional, que va a ser realizada a través de los órganos de autoridad u órganos de gobierno, entiéndase, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unidos de circuito, juzgados de distrito, la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación nos va a decir cuál es el ámbito competencial que tiene cada uno de estos juzgados o tribunales, igual también a nivel local. Y eso lo vamos a encontrar en las leyes orgánicas. Y son orgánicas porque van a organizar la estructura, valga la redundancia, organización y funcionamiento del Poder Judicial. Y eso lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en este caso, por ejemplo, Guanajuato, por citar el caso, pero lo tiene Jalisco, Tlaxcala, Baja California, etcétera. Cada uno de los estados tiene su ley orgánica. Pero además también en la función ejecutiva existe una ley orgánica del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo local o estatal, es decir, de la gubernatura, y también va a haber leyes orgánicas de la función legislativa, ley orgánica del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por ejemplo, y ahí viene cómo se organiza el Poder Legislativo, el Congreso o la Cámara de Diputados local. Va a haber también leyes orgánicas, municipales. Por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato es un reglamento para el gobierno y administración de los municipios del estado de Guanajuato. Y ahí establece cómo se organizan los municipios. Pues bueno, este,
En el derecho procesal administrativo, el objeto es la solución de controversias a través de un proceso judicial que emite una resolución un tribunal respecto a un caso expuesto. Las controversias, pues, derivan de una situación conflictiva entre un particular y la administración pública, de tal suerte que el estudio de las normas jurídicas que rigen el proceso judicial en contra de la administración, pues va a marcar las pautas normativas que regulen las contiendas entre quién, entre el ciudadano y una autoridad de la administración pública. Entonces, tenemos por un lado lo que es el servicio público de la administración pública, que van a realizar su actuación bajo un principio que se llama legalidad, el principio de legalidad. Y el principio de legalidad nos dice lo siguiente: la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le establece, le prevé. Y el gobernado, es decir, los ciudadanos, pueden hacer todo aquello lo que la norma no le prohíba. Luego entonces, para los ciudadanos, para los gobernados, todo lo que no está prohibido se entiende que está permitido. Pero para la autoridad, solamente la autoridad puede hacer aquello lo que la norma le prevé, es decir, le establece. No puede hacer más la autoridad de lo que dice la norma, de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución, porque estaría incurriendo en un abuso de funciones, en un abuso de autoridad. Tampoco puede hacer menos porque tiene un mínimo de actuación. Hay restricciones para hacer un máximo, tiene que hacer simplemente lo que le dice la norma. Ese es el principio de legalidad. Si hiciera menos, incluso también estaría incurriendo en responsabilidades. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho procesal administrativo, el proceso jurídico del derecho procesal administrativo son actos secuenciales, es decir, siguen un orden preestablecido, tendientes a resolver una controversia entre dos partes. Ya habíamos dicho que puede ser entre el ciudadano y una autoridad de la administración pública. ¿Cuál es el objeto? Emitir un acto judicial de una autoridad imparcial e independiente. Entonces se están peleando, por decirlo de una manera, el ciudadano y la autoridad, y una autoridad imparcial e independiente, en este caso el juzgador, va a emitir una sentencia. Esa sentencia es de carácter declarativo, va a declarar quién tiene la razón. Interviene un órgano jurisdiccional, un órgano judicial, declara la existencia de un derecho en caso de duda o incertidumbre. Sigue un proceso judicial. Un ciudadano, pues, hace valer su derecho para ejercer su defensa. ¿Contra qué? Contra actos y procedimientos de carácter administrativo que le cause un perjuicio. Encontramos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, por ejemplo, del Estado de Guanajuato, cuáles son los elementos o los requisitos de existencia y de validez de los actos administrativos, que es la actuación de la autoridad. Y entonces el ciudadano puede inconformarse contra esos actos de autoridad cuando considere que está afectando su esfera o su ámbito de derechos. Es importante, pues, que conozcamos cuáles son los ordenamientos normativos que van a vigilar o regir la actuación de la autoridad, y también le va a dar derechos y obligaciones a los ciudadanos. Así pues, nos encontramos con una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, encontramos con leyes federales y tratados internacionales, encontramos con la jurisprudencia, con la costumbre y doctrina, que son ordenamientos que hay que estar revisando o vigilando para revisar, pues, el marco de actuación de la autoridad. Entonces, llegamos a un término que es el proceso. El proceso, pues, es un juicio per se, es decir, el proceso es el juicio como tal. El procedimiento se refiere a la forma en que se va a llevar el juicio, de tal suerte que el proceso es el juicio en sí, y el procedimiento es la forma o la manera en que se va a llevar ese juicio. Por ejemplo, el proceso es un juicio y el procedimiento puede ser en la vía en línea, de manera electrónica, de manera tradicional, de manera ordinaria por escrito. Puede ser de manera ordinaria o de manera sumaria. Entonces, el juicio o proceso podemos decir que es básicamente lo mismo, en tanto que el procedimiento se refiere a la forma en que se va a llevar ese juicio. El procedimiento, pues, se integra por diversos actos, distintas etapas o momentos, por ejemplo, el ofrecimiento, admisión de la demanda, lo que es el desahogo de las pruebas, y después viene una audiencia final de juicio y entonces se dicta sentencia, una sentencia. De tal suerte que podemos decir que el procedimiento es un conjunto de formalidades externas
y de trámites y ritualidades establecidos por el legislador para los efectos de que se desarrolle el proceso, es decir, el juicio. Y digo ritualidades porque se tiene que seguir ciertas solemnidades, es decir, se tiene que seguir una secuencia preestablecida en el código para que se dicte una sentencia. Se presenta una demanda, se da una oportunidad de que se conteste la demanda, se desahogan las pruebas, es decir, se revisan cuáles son las pruebas, el juzgador revisa cuáles son las pruebas, revisa la demanda, revisa la contestación y emite una sentencia. En materia administrativa, la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Eso es el procedimiento. Entre otras cosas, bueno, pues son aspectos en donde hay ciertos principios dentro del procedimiento, que es la manera a través de la cual se van a llevar los juicios. Hay varios principios, uno de ellos es el principio de audiencia, otro es el principio de igualdad, otro es el principio de imparcialidad, otro es el principio del debido proceso y otro es el principio de legalidad, que fue el que ya mencioné, entre otras cosas, entre otras consideraciones. Y bueno, además de esto que es el derecho procesal administrativo, hay algunos otros aspectos que me gustaría comentarles, que es el referente a las partes en el proceso. Podemos decir que el derecho procesal administrativo, como en algunas otras ramas del derecho, las partes son los sujetos que intervienen en el proceso. En la mayoría de las normas jurídicas, las partes que intervienen en el proceso son la parte actora, es decir, el actor. Además del actor está la parte demandada o el demandado. Y puede haber también un invitado, que es el tercero. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Me explico. Puede ser, pues, que lo que está pidiendo una persona llegue a afectar un derecho de un tercero. Entonces, este tercero tiene un derecho incompatible con la pretensión del actor. Por ejemplo, yo estoy solicitando que se cierre una calle por así convenir a mis intereses, para que no haya tanto tráfico vehicular en esa calle. Y presento mi demanda para que se cierre esa calle, mi petición. Pues mi vecino también tiene derecho a opinar. Él es un tercero con un derecho incompatible con la pretensión del actor. Él puede decir, no, que no se cierre. Al contrario, a mí me permite llegar a mi domicilio. Y si cierran la calle, pues ¿cómo voy a llegar? Mi vecino, como no tiene vehículo, quiere que sea peatonal, pero yo tengo mi vehículo e ingreso productos y no los puedo llevar cargando, no los puedo llevar en una carretilla, no los puedo llevar en una mula. Necesita ingresar mi vehículo. Entonces, vamos a pensar que mi vecino hizo una petición a la autoridad dijo, está bien, tiene razón, que sea esa calle peatonal, que no ingresen vehículos. Y le da una resolución. Y de repente tú llegas para entrar a tu casa y resulta que en la entrada de la calle pues hay cadenas y dice que ya es peatonal. Le dices, oye autoridad, pues ¿qué pasó? Me estás afectando mis derechos. Entonces se puede dar una demanda. Tú puedes decir, voy a demandar para que se quiten esas cadenas. Entonces ahí el tercero con un derecho incompatible a tu pretensión, pues sería el vecino que lo solicitó. Entonces a eso me refiero que las partes son la parte actora, la parte demandada, que en este caso sería la autoridad, que fue la que le dio, por ejemplo, el permiso para cerrar la calle, y el tercero pues sería el vecino. Las partes en el proceso, pues, son aquellos que intervienen y el tercero, pues, tiene un interés jurídico. Generalmente las partes en el proceso, pues, son el actor, el demandado y el tercero. Y bueno, pues ahí se define eh, quiénes son las partes y cuál es la actuación que puede realizar dentro de la demanda. Y la demanda, pues, podemos decir que es una petición en términos generales. ¿Petición de qué? Petición, pues, de lo que a su interés convenga, ¿sí? En derecho procesal administrativo, podemos decir que la demanda es el acto por el que se inicia el proceso contencioso administrativo. Y es contencioso porque hay otra parte que va a defender lo contrario a tus pretensiones. En este caso, la autoridad. La autoridad, por ejemplo, dice,
yo te impuse una multa porque ibas a exceso de velocidad. Tú puedes decir, es que yo no iba a exceso de velocidad, no sé cómo te diste cuenta de eso, yo no iba a exceso de velocidad. O por ejemplo, te clausuro la obra porque no tienes permiso. Es que yo no necesitaba permiso, yo no estaba haciendo una obra, simplemente dejé arena que voy a utilizar para acondicionar, por ejemplo, un patio con la arena y lo voy a apisonar, pero para esa obra no requiere un permiso. Entonces me clausuraron ahí, por ejemplo, el acceso a ese lugar, pues entonces ahí vas a entablar una demanda. En el derecho procesal administrativo es el acto por que se inicia el proceso contencioso administrativo. Por la demanda, pues, el actor formula sus pretensiones ante la instancia jurisdiccional, ante el juez, ante el juzgado, ante el tribunal. De ahí la importancia de conocer sus elementos, los elementos de la demanda, cuáles son los requisitos, cuáles son las formalidades y términos para su interposición. La regulación genérica en los juicios que se presentan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establecen en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y a nivel local en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato o, por ejemplo, en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Y así podemos encontrar distintos ordenamientos en cada una de las 31 entidades federativas y, desde luego, en la Ciudad de México. La demanda, pues, tiene ciertas particularidades. Dentro de la demanda se puede solicitar la suspensión. La suspensión, pues, es una facultad que tiene el actor para que el acto no se ejecute en tanto no se resuelva la demanda. Por ejemplo, solicito una suspensión para que se me permita ingresar a mi domicilio, que en esa calle la habían establecido como una calle peatonal, pero solicito una suspensión para que se me permita ingresar a mi domicilio. Y se me conceda, por ejemplo, la suspensión para efectos de que yo ingrese hasta en tanto se determina si es válido o no que permanezca la calle de manera peatonal, por ejemplo. Hay otro aspecto también muy importante dentro del procedimiento, que es la notificación. Y podemos decir que la notificación es el acto por el cual el órgano jurisdiccional informa a las partes un acto o resolución administrativa. Se va a hacer del conocimiento de las partes una resolución o una determinación a cargo de la autoridad jurisdiccional. Hay otro aspecto también por demás importante, que es el referente a los plazos. El plazo convenido podemos decir que es un término o tiempo señalado para una cosa. Una de las modalidades que puede estar sujeto a una obligación es el plazo o término, definido como un acontecimiento futuro de realización cierta al que está sujeta la eficacia o la extinción de una obligación. De tal suerte que nos encontramos con dos conceptos. Por un lado, lo que es el término y por otro lado, lo que es un plazo. El término, pues, es el momento en que ha de cumplirse o extinguirse una obligación. El término, pues, es el fin del plazo, en tanto que el plazo es el lapso en el cual puede realizarse. Por ejemplo, vas a pagar tu impuesto predial en un plazo que está del 1 al 31 de enero. Ese es el plazo. El término se presenta cuando finaliza el plazo. Entonces, el término para el pago del impuesto predial sería el 31 de enero y el plazo para pagarlo es del 1 al 31. Ese es el plazo. Es el lapso en el cual puede realizarse. Puede realizar el pago del impuesto predial en ese plazo, del 1 de enero al 31 de enero. Y el término es cuando ya finaliza el plazo, de tal suerte que el término sería el último día. Hay otro aspecto, además de los plazos, que es la contestación de la demanda. Mediante la contestación, el demandado tiene la oportunidad de argumentar lo que a su derecho proceda, para contravertir los agravios o conceptos de impugnación hechos valer por el acto demandante. De tal suerte que en la contestación de demanda se va a estar refutando o se va a estar manifestando de cada uno de los hechos que se estipulan o que se están haciendo mención en la demanda. Se puede dar una ampliación de la demanda y en la contestación cuando se agregan hechos novedosos, hechos que no se conocían y que se van a incluir pues en el litigio, en la controversia propiamente dicho. Y hay otro aspecto que también es muy importante y que voy a referir rápidamente antes de que termine.
esta sesión, ¿qué es la prueba? Y podemos decir que la prueba, pues, es el medio para que las partes acrediten sus acciones o afirmaciones. Podemos decir que es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulta necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. Podemos decir que la prueba es la verificación o la confirmación de las afirmaciones de hecho expresados por las partes. Si decimos que hubo una clausura, pues hay que aportar los elementos que evidencian que hubo una clausura. Si se dice que fue una multa impuesta de manera arbitraria, pues hay que aportar los elementos que evidencian que fue una multa impuesta de manera arbitraria. Es que me dijeron que iba conduciendo en estado de ebriedad. Solicito que la autoridad aporte la certificación donde determine que yo tenía grado alcohólico. Ah, caray, pues no se le hizo ninguna prueba. Entonces no hay ningún elemento probatorio que determine que yo iba circulando en ese estado inconveniente. Por ejemplo, la prueba pues es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. Podemos decir que la prueba pues es un derecho procesal de las partes. Los alcances de la prueba, las pruebas que se admiten y sus excepciones, de tal suerte que pueda haber pruebas que sean eficientes, que sean eficaces para nuestro fin, pero puede haber pruebas que no sean eficientes, que no sean eficaces y que no logren acreditar nuestros elementos o nuestros dichos. Son algunos aspectos que resultan pues importantes, resultan interesantes y que hay que ir atendiendo pues en este proceso, en este derecho probatorio. En mi experiencia, cuando estuve al frente de la cuarta sala en el Tribunal de Justicia Administrativa como magistrado, pues me tocaba revisar los elementos probatorios que aportaba cada una de las partes, tanto la autoridad como demandada, como la parte que estaba demandando, que era la parte actora, e incluso también los terceros, con un derecho incompatible a las pretensiones de la parte actora, también podía aportar algunas pruebas. Y entonces me daba cuenta de que había algunas pruebas que pues sí iban a ayudar o que iban a contribuir a esclarecer la problemática o la situación, pero también había algunas pruebas que no aportaban gran cosa, que no acreditaban nada, y es en donde nosotros, como abogados, como estudiosos de derecho, Jorge Federico, pues deben de ver cuál es el mejor elemento probatorio. Si yo digo que la autoridad me está generando una afectación a mi territorio, a mi terreno, a mi predio, pues la prueba idónea es una prueba pericial, donde un perito haga la medición y en donde determine cuál fue la afectación. Para decir, es que la autoridad me ocupó un espacio de 2 por 10 metros para determinar, por ejemplo, cuál es el espacio que se tenía. Entonces es por demás importante que se logren identificar esos aspectos para ver cuáles son las pruebas. Pues hasta aquí sería así a grosso modo. Yo les exhortaría, yo les pediría que en esta tercera semana, pues hagamos todo lo necesario para que terminemos en tiempo y forma. Si, y a todo el grupo les comento, si hay alguna circunstancia que les impide realizar, tenemos hasta el otro viernes para dar de baja la materia, sino para atenderla de manera adecuada. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, Federico, Jorge. Tenía una noche, pero no sé si me dé tiempo. Perfecto, Jorge. Eh, Como les decía Federico, Jorge, compañeros, yo quedo a sus órdenes para atender cualquier duda, cualquier pregunta a través de el mensajero directamente o a través del correo institucional y con gusto recibo sus dudas y buscamos atenderlas. Yo les agradezco realmente que se hayan tomado esta atención de estar en esa sesión, de esta segunda sesión síncrona de este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, hoy, domingo 9 de noviembre del 2025. Les agradezco que pasen una muy buena noche y esta sesión la estaremos subiendo para que se pueda consultar con posterioridad. Muchas gracias. Que pasen bonita noche. Hasta luego. Gracias, es la habilidad por otro medio de la vida. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Bye.